Hola, buenos días. Soy Simo, técnico comercial de Surgival. Hoy vamos a ver un taller de formación sobre nuestro instrumental Easy Plus y su uso en nuestra rodilla Genutec DCF. Es un sistema que permite iniciar la cirugía bien por el tiempo tibial o por el tiempo femoral, pero habitualmente empezaremos por el tiempo femoral. Vamos a empezar directamente con el primer paso, que sería la perforación inicial. En este paso vamos a utilizar el punzón iniciador y la broca iniciadora de 9 milímetros. El punzón iniciador tiene una sufridera para poder golpearlo en caso que fuese necesario y una punta bastante afilada, con lo cual vamos a poder abrirnos camino en la cortical del hueso perfectamente. Introducimos el punzón y lo hacemos girar hasta encontrar esa vía del canal intramedular. El lugar elegido para hacer la perforación es un punto cercano a la línea Whiteside. Una vez hecha la perforación con el punzón, pasamos a la broca iniciadora, aunque también podríamos directamente haber utilizado esta última para realizar dicha perforación. La broca iniciadora de 9 milímetros tiene tres partes claramente diferenciadas y un anclaje híbrido de Hudson y Jacobs. La primera parte tiene una transición cónica de 7 a 9 milímetros, lo que nos permite una mayor estabilidad de la varilla de alineación endomedular cuando la introduzcamos posteriormente. La segunda parte de esta broca en color amarillo es la parte de 9 milímetros, que es la zona de guiado, copiando muy bien el eje anatómico del fémur. Y la tercera parte, diferenciada con una marca en negro, es la parte de 9 hasta 11 milímetros, que nos permite abrir la ventana de acceso y que nos va a facilitar mucho la limpieza posterior del canal intramedular, para así evitar posibles trombos. Debemos introducir la recta y no hacer movimientos circulares para evitar dañar la cortical diafisaria y no ensanchar excesivamente el canal. Como hemos comentado, esta broca tiene dos tipos de anclaje, el anclaje Hudson o el anclaje Jacobs. En este caso vamos a utilizar el anclaje Hudson, el más rápido y el más sencillo. Ya tenemos el motor montado con la broca y procedemos a hacer la perforación del canal endomedular. Después de hacer la perforación inicial con la ayuda del punzón iniciador y la broca iniciadora, el siguiente paso sería introducir la varilla de alineación. Sobre esta varilla de alineación montaremos la guía de alineación varo-valgo. La varilla de alineación tiene un mango desmontable en forma de T, en cuyo mecanismo de fijación hay un candado dibujado. Este candado y una línea nos ayuda a alinear ambas piezas para fijarlas o separarlas. Para retirar el mango solo tenemos que presionar el mecanismo hacia atrás. El mango ergonómico nos permite introducir la varilla de alineación y retirarla fácilmente. No deberemos sobrepasar la marca negra de la varilla de alineación, porque a partir de esta marca es el espacio que será ocupado por la siguiente pieza, la guía de alineación varo-valgo. Retiramos el mango, como hemos comentado, presionando el botón articulado. A continuación, en esta fase, tenemos que montar la guía de alineación varo-valgo sobre la varilla de alineación. En primer lugar, utilizaremos la guía de alineación varo-valgo. En segundo lugar, tenemos el posicionador de la guía de corte distal. Y por último, la guía de corte distal.
Primero, la guía de Varo-Valgo. La guía de alineación Varo-Valgo tiene graduaciones de alineación tanto para la pierna derecha como para la pierna izquierda. En este caso práctico tenemos una pierna derecha. En el sistema de graduación, por tanto, elegiremos los números de la parte indicada con la palabra right. Esta guía de alineación Varo-Valgo nos permite graduaciones desde 0 a 9 grados. Que lo tenemos también aquí, reflejado. Esta guía de Varo-Valgo nos permite una graduación desde el 1 hasta el 9. Pero normalmente usamos, y según siempre el criterio del cirujano, habitualmente se utilizan 5 grados, que es la alineación natural en la anatomía humana del fémur, pero siempre bajo el criterio del cirujano. Del fémur. Una vez tenemos la guía de Varo-Valgo en graduación 5, vamos a montar sobre esta guía el posicionador de la máscara de corte distal. Tenemos varias opciones con este posicionador. Una vez tenemos la guía de alineación Varo-Valgo graduada en 5 grados, montaremos sobre esta guía el posicionador de la guía de corte distal. Tenemos también la opción, podemos mover hasta 8 milímetros, que nos permite en este caso... El posicionador de la guía de corte distal también ofrece varias posibilidades de ajuste. La opción habitual es la posición marcada como 0, donde vamos a cortar 8 milímetros del cóndilo articular. En la opción marcada como 8, realizaremos un corte de 16 milímetros. Tenemos un gatillo que nos permite fijar la posición deseada. Simplemente tenemos que levantarlo hasta su posición closed y la posición quedará bloqueada. Montaremos primero el posicionador de la guía de corte sobre la guía de alineación Varo-Valgo. Lo que vamos a hacer es montar la máscara de corte distal que va y por último, lo que vamos a hacer es montar la guía de corte distal sobre el posicionador de la guía de corte. Con esto ya tenemos la guía de corte completa y dispuesta para colocar. Una de las ventajas importantes de esta guía de alineación Varo-Valgo es que se posiciona automáticamente sobre la parte anterior del fémur, donde poder adaptarla a la antropometría del fémur y fijarla con pins. Una vez posicionada la guía de corte distal, solo nos queda fijarla al fémur con pins. Fijar los pins sobre la máscara de corte distal. Tenemos dos opciones de pins. Tenemos los pins helicoidales, que podemos ver aquí que hay dos diferentes tamaños, y aparte tenemos los pins roscados, que también los tenemos en diferentes tamaños. En este caso vamos a utilizar los pines helicoidales porque al final es un... En este caso utilizaremos los pins helicoidales cilíndricos, que nos permitirán en un caso posterior de necesidad de recat mover la guía de corte a otra posición marcada en la guía de corte como +2 o +4, sin necesidad de montar de nuevo la guía de alineación Varo-Valgo. Para poder fijar el pin helicoidal necesitamos el adaptador de pines a motor. Fijamos el adaptador. Y vamos a empezar. También es un pin con imán. También indicar que el adaptador de pines a motor lleva un imán para facilitar su uso. Los pins. Ahora vamos a fijar los pins. Primero vamos a fijar el primer pin en el orificio 0. Ahora vamos a ponerle la batería. Qué cabrones. Ahora vamos a fijar los pins. Primero vamos a fijar el pin en la parte 0. Fijamos los pins en la línea de orificios marcada con un 0. Cogemos el segundo pin
en la parte en el orificio 0. Y también tenemos la posibilidad para tener una mejor fijación, es fijar también en la parte... Y por último, utilizaremos un pin roscado en la posición oblicua para sujetar con seguridad la guía de corte. Este pin roscado hace un tope perfecto y hace un buen sándwich entre la cabeza del pin y el hueso. Así como podéis ver que tenemos todos los pines fijados y vamos a retirar ahora la guía de varo valgo y también el eje endomedular. Primero vamos a retirar el eje endomedular usando el mango. Una vez tenemos la guía de corte distal fijada, procedemos a retirar la guía de alineación varo-valgo con el mango en T. Retiramos el eje endomedular. Y luego vamos a retirar la guía de varo valgo. La siguiente fase sería ahora hacer el corte distal con el motor y con la sierra. La siguiente fase sería hacer el corte distal del fémur. Con la placa protectora tibial podemos proteger el hueso de cualquier daño al realizar el corte. La tibia de cualquier daño. Una cosa también importante antes de hacer el corte distal es probar con la... Podemos hacer una comprobación del nivel de resección para ver si vamos a limpiar el cartílago articular y recordamos. Si vemos insuficiente el corte, simplemente podemos aumentarlo extrayendo el pin oblicuo y resituando la guía de corte en los orificios situados en +2 o +4 milímetros. Procedemos ahora a hacer el corte. Y ahora ya tenemos el corte distal hecho. Y como pueden ver aquí, tenemos una superficie bastante lisa y bastante limpia. Ya tenemos el corte realizado con una superficie lisa y muy limpia. Ahora, después de hacer el corte distal, vamos a proceder a retirar los pins. Podemos retirar los pins. Una vez realizado el corte distal, procedemos a retirar los pins que fijaban la guía de corte. La manera más fácil de retirar los pins es de nuevo con el motor, pero también disponemos de la pinza extractora de pins. Pero sería más fácil retirar los pins con el motor. Es muy importante también acompañar el motor para que no se caigan los pins en el suelo. La siguiente fase sería medir el componente femoral.
El siguiente paso sería determinar la talla del componente femoral. En la bandeja inferior tenemos el medidor femoral. Tenemos aquí, como pueden ver, el medidor femoral. La siguiente fase ahora es hacer la medición del componente femoral. Tenemos el medidor femoral. Primero es un fémur derecho, entonces vamos a coger la parte right, la parte derecha, como podemos ver aquí. Y también tenemos el giro externo, que tenemos varias opciones, desde 0 hasta 9. El medidor femoral nos da posibilidades de giro externo desde 0 a 9 grados. La recomendación habitual es fijar el giro externo a 3 grados. Aquí tenemos el 0 y vamos a marcar el 3. Con el medidor femoral bien posicionado, asegurando el contacto con el corte distal y los cóndilos posteriores del fémur, observamos la talla que nos indica la plumilla en su eje vertical, que nos determinará la talla del implante femoral. En el eje horizontal haremos coincidir el valor de la talla que nos ha dado en el eje vertical y de este modo la plumilla nos indicará la profundidad hasta dónde llegará el componente femoral cuya talla está ahora indicada en ambos ejes. Ahora podemos valorar si nuestra selección es la adecuada. El medidor nos indica la talla en esta parte, pero también tenemos que hacer coincidir también con la... En este caso nos indica una posible talla 4 en el eje vertical y desplazando la plumilla sobre el eje horizontal hasta poner la talla 4 en su graduación, podemos valorar la profundidad hasta donde llegaría nuestro componente femoral y su corte. Ya con el giro externo seleccionado, podemos fijar la posición del medidor femoral, desplazando el mango hacia abajo. Con la plumilla y el comprobador de cortes podemos valorar si la talla del componente femoral y los cortes que se realizarán en el hueso son adecuados. Una vez seleccionada la talla femoral, se realiza el giro externo de 0 a 9 grados y se fija la posición del medidor femoral abatiendo ligeramente hacia abajo el mango para luego retirarlo. Por defecto, se recomienda aplicar un giro a externo de 3 grados. Para poder hacer la perforación del medidor, con la broca de 3,4 milímetros realizamos la perforación a través de los orificios marcados como drill. Y hacemos donde marca drill, hacer la perforación de una manera más fácil, podemos retirar el mango. Para hacer la perforación de manera más fácil, podemos retirar el mango del medidor femoral. Y ya retiramos también el medidor femoral. Una vez finalizado el proceso, retiramos el medidor femoral. Después vamos a coger... A continuación, cogemos el bloque de corte femoral, correspondiente a la talla adecuada que hemos seleccionado anteriormente. En este caso práctico, la talla adecuada es la talla 4. Y con el introductor extractor de bloque de corte vamos a introducirlo. Fijamos el bloque de corte femoral y con la ayuda del martillo lo impactamos en su posición. Se retira el introductor extractor de bloque de corte desenroscándolo. Ahora vamos a proceder a poner los pins roscados para tener mejor fijación. Para tener mejor fijación del bloque de corte femoral, utilizamos los pins roscados.
hacer los cortes, el antero-posterior y los chaflanes. Vamos a proceder. Se realizan los cortes femorales anterior y posterior y en última instancia los biseles. Ahora retiramos los pins. Y ya procedemos a retirar los pins. Y con el mango retiramos la guía de corte. Y con el mango introductor extractor de bloque de corte, retiramos el bloque de corte femoral impactando hacia atrás. Así la tenemos ya afuera. Después de hacer los cortes, A continuación, introduciremos el componente femoral de prueba. introducir el componente femoral de prueba. Para introducir el componente femoral de prueba, vamos a la caja inferior. Para introducir el componente femoral de prueba, vamos a la bandeja inferior y cogemos el introductor extractor de componentes femorales. Aquí lo tenemos. Vamos ahora. Cogemos el componente femoral de prueba derecha talla 4, correspondiente a la talla de este ejercicio. Que lo tenemos aquí. Vamos a introducir el componente femoral de prueba con el introductor. Introducimos el componente femoral de prueba con el introductor extractor de componentes femorales. Y lo impactamos con el martillo. Tenemos contacto en la parte anteroposterior y en la parte distal. Entonces así se queda perfecto. Retiramos. Una vez posicionado, retiramos el introductor extractor de componentes femorales. El instrumental. Después de colocar nuestro componente femoral de prueba, Después de colocar el componente femoral de prueba, el cirujano decide si va a elegir la opción NPS, no estabilizada posterior, que conserva el ligamento cruzado posterior, o bien la PS estabilizada posterior. Si colocamos la opción NPS, se efectúan dos perforaciones con la broca para tetones NPS. esta broca
broca nos va a ayudar para hacer los orificios para los Con esta broca hacemos las dos perforaciones de 6 milímetros sobre el plano de la resección distal para alojar los pivotes del componente femoral definitivo. En este caso ya tenemos los pivotes. Si se escoge implantar una estabilizada posterior, En el caso que PS, el cirujano debemos acoplar al componente NPS la guía de sierra intercondilar para recortar el intercóndilo. intracondilar. Y debemos coger esta pieza. Cogemos la guía de sierra intercondilar y la placa protectora tibial para proteger el hueso. Va montada sobre el componente La guía de sierra intercondilar va montada sobre el componente femoral de prueba y se fija con una rosca manual que se puede apretar también con el destornillador. la pieza de corte. Y con la ayuda del destornillador Con la ayuda del destornillador apretamos un poquito más. cogemos el motor con la sierra estrecha y vamos a notar Con la que sierra de banda estrecha de 1,3 milímetros de espesor realizaremos el corte para el espacio que ocupará el cajetín intercondilar de prueba PS. lo mejor. Para ello, la guía de sierra intercondilar está imantada y nos permite hacer el corte con mayor precisión. Y de esta manera tenemos ya el cajetín condilar limpio para poner esta pieza de aquí. También podemos usar el oscoplo. Con la ayuda del cincel repasaremos la zona para dejarla perfectamente limpia y que el cajetín intercondilar de prueba PS se pueda montar correctamente. Todavía terminada, con la ayuda del escoplo podemos mejorar la zona. Pero como podemos ver aquí, tenemos ya con la sierra se quedó el cajetín condilar bastante bien. Ahora vamos a coger esta pieza del cajetín condilar. Cogemos el cajetín intercondilar de prueba PS correspondiente a la talla del componente femoral de prueba. En nuestro caso, teníamos la talla 4. Como la talla del componente femoral es la talla 4, vamos a usar también la talla 4 de esta pieza. Y se encaja directamente sobre. Introducimos el cajetín intercondilar de prueba PS en su posición y con ello tendríamos la parte femoral de la técnica quirúrgica terminada. Retiramos la guía de sierra intercondilar Y de esta manera tenemos ya la parte femoral. y aquí tenemos nuestro componente femoral terminado.
vamos a hacer la parte tibial. Para hacer esta parte necesitamos primero coger... A continuación, pasaríamos al tiempo tibial de la técnica quirúrgica. De la bandeja tibial. Como es una tibia derecha, debemos coger la máscara de corte. Cogemos derecha, la guía de corte tibial derecha, ya que nuestro caso práctico es una pierna derecha. Y también cogemos de la caja el destornillador también. El destornillador. Tenemos también 3 opciones. Y aquí tenemos las 3 piezas que componen el soporte de guía tibial. La máscara de corte. Ahora vamos a montar la máscara de corte tibial para montar la Dependiendo del criterio del cirujano, podremos montar la guía extramedular o bien la guía intramedular. Intramedular o la guía extramedular. Esto también depende del criterio del cirujano. Vamos a montar primero la máscara. En nuestro caso, con la guía primero os extramedular. mostraremos cómo montar la guía extramedular. Ponemos primero el sistema de fijación extramedular. Tenemos unas flechas que indican cómo Y en primer lugar, instalamos la guía de corte tibial. Y a continuación, encajamos las piezas que componen el soporte de la guía tibial. poner la máscara de corte tibial. Y en este caso, como estamos operando una tibia derecha, tenemos que coger la que pone right. Aquí tenemos nuestro soporte prácticamente ya terminado. Y lo situamos. Antes de poner esta máscara de corte tibial, tenemos otra pieza que sujeta. La pinza distal para guía tibial se ajusta al tobillo. Tenemos, Esta pieza tiene para 2 posiciones, la- una posición derecha, right, y otra izquierda, left. que pone En right. nuestro caso, estamos practicando sobre la pierna derecha. Izquierda, que Lo pone pondremos en en posición este caso right. hemos dicho que estamos operando una pierna derecha, vamos a utilizar la parte derecha. Esta pieza tiene que ir montada para coger las partes blandas de la pierna. Pero como en este caso no tenemos partes blandas, vamos a quitar la pieza. Esta pieza va normalmente montada sobre las partes blandas de la pierna. Como en este caso práctico no las tenemos, no lo vamos a utilizar. Tenemos que dejar siempre. Una vez montado y bien alineado el soporte de la guía tibial, fijaremos la guía de corte tibial. La pieza, la guía y la tibia, y fijar Apretamos todas sus partes la máscara de corte. y fijamos la
poder la guía de corte tibial. fijar mejor la máscara. En este caso ya hemos montado nuestra guía de corte tibial. Tenemos dos opciones para el palpador, la opción de 10 y la Se opción instala de el 0. palpador tibial en el alojamiento de la guía de corte tibial y con extremo del palpador marcado con el número 10 se busca el apoyo en el plato menos afectado, fijando provisionalmente la guía de corte a este nivel. Tras este paso y con el extremo largo marcado en 0 del palpador, se localiza la zona tibial más deprimida del plato más afectado, pudiendo entonces presentarse dos situaciones. Si el extremo 0 no nos cabe, en esta situación se bloquea la guía de corte. En otra posibilidad, si el extremo 0 no contacta, debemos descender la guía de corte tibial hasta propiciar contacto. A esta altura de guía de corte tibial se realiza una resección de 1 milímetro por debajo de la zona más susurada. Fijaremos la guía de corte tibial con 4 pins sin cabeza a través de los orificios de la línea marcada con 0 y 1 o 2 pins de manera oblicua. La segunda opción para el soporte de la guía de corte tibial es hacerlo con la guía endomedular. Para esta opción, el primer paso será, con el punzón iniciador, hacer la perforación del canal endomedular. Del mismo modo que lo hemos trabajado anteriormente en el fémur. Una vez tenemos el canal abierto, con el canal abierto utilizamos la broca iniciadora para acabar de abrir el canal endomedular, que albergará la varilla de alineación de la guía intramedular. Y montaremos la guía intramedular. E introduciremos la varilla de alineación en el canal intramedular que hemos taladrado. La marca que tenemos en negro. Retiramos hacia atrás el mango. Y como ya tenemos montada, tomamos el soporte de la guía de corte tibial que ya tenemos montado del ejercicio anterior y la introducimos a través de la varilla de alineación. La opción extramedular, vamos a montar solamente vamos a utilizar el palpador, como hemos dicho antes, 10 sobre la parte. Volvemos a utilizar el palpador, tal cual en el ejercicio anterior, situando el extremo 10 sobre la meseta tibial sana y posteriormente el extremo 0 sobre la meseta tibial más dañada. Aquí tenemos un buen contacto. Buscamos el contacto adecuado y fijaríamos la máscara con los pins. Finalmente la guía de corte tibial. Fijar la máscara con los pins, lo que debemos hacer la apretamos y ya está bien posicionada. Inferior. Tenemos varias opciones, pines sin cabeza o pins con cabeza. Ahora vamos a fijar los pins con el motor. Fijamos la guía de corte tibial con pins sin cabeza en la línea de orificios marcada con 0, lo que nos daría posibilidad de un RICAT posterior moviendo la guía de corte tibial y posicionándola con los mismos pins a través de los orificios marcados con +2 milímetros.
Añadimos un pin oblicuo para mejorar la fijación y después retiramos el soporte de la guía de corte tibial. Fijamos la guía de corte tibial con pins sin cabeza en la línea de orificios marcada con 0, lo que nos daría posibilidad de un RICAD posterior moviendo la guía de corte tibial y posicionándola con los mismos pins a través de los orificios marcados con más 2 milímetros. Vamos a retirar la guía, la máscara de corte, la instrumental. Añadimos un pin oblicuo para mejorar la fijación y después retiramos el soporte de la guía de corte tibial. Una vez tenemos los pins fijados, retiramos la guía de corte. Quitaremos también la guía. Y por último, para poder realizar el corte, retiramos la varilla de alineación, con el ya conocido mango en forma de T. Con el comprobador de cortes vemos el alcance de la resección y comprobamos la altura de nuestro corte en ambas partes. Entonces, Si la comprobación es satisfactoria, procedemos a realizar nuestro corte. vemos que nuestro corte va bien. Como podéis ver, tenemos un corte limpio. Se puede ver, ¿no? Entonces, así. Vale. Como pueden ver, hemos realizado el corte. Ahora vamos a proceder a medir la talla de la tibia. En el siguiente paso mediremos la bandeja tibial con las plantillas, pero primero retiraremos la guía de corte tibial, quitando únicamente el pin oblicuo. Está también la opción de no retirar los pins en el caso de que Los pins que habíamos posicionado en la línea 0 se dejan puestos por si después de valorar la flexión y extensión de la rodilla con los separadores, necesitásemos hacer un RICAD de 2 milímetros, con lo que simplemente moveríamos la guía de corte tibial y la pondríamos con los pins a través de los orificios marcados en más 2 milímetros. En este caso no vamos a hacer ningún RICAD, entonces vamos a retirar también los pins. Un punto muy importante que antes de poner, cuando ya terminamos los cortes, en la parte femoral. Cuando terminamos los cortes tanto en el fémur como en la tibia, valoraríamos la flexión y extensión de la rodilla con los esposiadores,
para valorar si es todo correcto o necesitamos hacer algún recut. Y flexión. En el caso de tener una rodilla estreñida, debemos hacer un recut. Si el espaciador no entra en flexión y no entra en extensión, necesitaríamos hacer un recut de tibia. Una rodilla en extensión estreñida, Si por contra el espaciador no nos entra en flexión, pero sí que entra en extensión, el recut en este caso sería posterior de fémur. debemos hacer un recut en la parte Por último, y el tercero de los casos, si el espaciador sí que entra en flexión, pero no entra en extensión, el recut sería distal de fémur. Una vez hecho esto, retiraríamos los pins y ya pasaríamos a medir la talla con la plantilla tibial de prueba, sujeta con el mango soporte de la plantilla tibial. esta pieza, que tenemos dos, para que el instrumentista vaya preparando la siguiente. Probamos con una talla 2 Y y veremos que encaja perfectamente en la bandeja tibial. y creo que va a ser la talla 2. Vamos a probar Y primero. con esto y un bizcocho Y vamos, en este caso, a comprobar la talla. Queremos que es una talla 2. la plantilla porque tibial. encaja perfectamente en la bandeja tibial. Entonces, cogemos dos pins con cabeza para poder fijar la talla de la bandeja tibial. Probamos con una talla 2 y veremos que encaja perfectamente en la bandeja tibial. Con el martillo y dos pins con cabeza, fijamos la plantilla tibial a la tibia. Vamos a retirar esta pieza. Y ahora vamos a proceder a hacer las aletas cogemos como es talla 2, vamos a coger las aletas talla 2 Retiramos el mango soporte de la plantilla tibial. y cogemos esta pieza. Con el mango impactor de quilla y el cincel quilla de la talla correspondiente, impactamos la pieza dentro de la plantilla tibial hasta quedar enrasada con esta. Y con el martillo debemos buscar que encaje las aletas dentro de la tibia. Pero antes de hacer este movimiento tenemos otra opción con el motor y la sierra. Si fuese necesario por tratarse de un hueso no sano, tendríamos la opción de utilizar la sierra para abrir un poco los orificios donde irían situadas las aletas del cincel quilla. Una vez tenemos el canal abierto, tenemos ya las aletas hechas. Vamos a retirar esta pieza y de la caja superior vamos a coger esta pieza de aquí para poder
Con el cincel intramedular profundizamos el cilindro central aperturado en el hueso para alojar el tapón de la bandeja tibial, según vaya a ser este estándar o largo, llegando hasta una marca u otra de dicho cincel. Y De este modo, tenemos ya tenemos la bandeja tibial de prueba puesta. bandeja tibial de prueba puesta. Ahora procedemos a colocar el inserto tibial de prueba. Tenemos varias tallas de inserto y dicha talla se debe corresponder con la talla del componente femoral de prueba. Tiene que ser igual En este caso práctico hemos trabajado con una talla 4 de componente femoral, así que elegiremos la talla 4 y comenzaremos con una altura de inserto de 10 milímetros. y vamos a empezar por la talla 4 de 10 milímetros. Aquí tenemos de la talla 1 hasta la talla 5. Vamos a coger la talla 4, la primera. Ahora vamos a poner el inserto de talla 4 y como pueden ver, Como pueden observar, encaja fácilmente con un clic. y vamos a comprobar Finalmente, comprobamos el correcto funcionamiento de los componentes de prueba. En caso de querer sustituir el inserto de prueba por uno de mayor altura, se puede retirar de manera muy fácil con el extractor de insertos y escoger una altura distinta de las disponibles entre 10 y 20 milímetros. En el caso de querer aumentar la altura del inserto, podemos retirar con este extractor de insertos de una manera muy sencilla el inserto y coger una talla más alta, que tenemos de 10 hasta 20.